Hola, vamos a hablar hoy de advenimiento, fases y fundamentos. Quiero leer para ello en el capítulo 1 del libro de los Hechos, a partir del versículo 9, donde dice la escritura de esta manera. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y una nube lo recibió y lo ocultó de sus ojos. Y estando con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, dos varones se pusieron junto a ellos con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado arriba de entre vosotros al cielo, vendrá así como lo habéis visto ir al cielo. Bien, hay una pregunta que le hacen al Señor, ¿sí? Que le hacen al Señor en el capítulo 24 de Mateo, pero no solo allí, lo hace también en Marcos 13, se hace también en Lucas 21. Y es más o menos igual, dice: dinos ¿cuándo serán el cumplimiento de estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿Cuándo será tu venida y el arrebatamiento? Es básicamente la gran pregunta que hoy seguimos haciéndonos. ¿Cuándo será la venida del Señor y el arrebatamiento? Hay diferentes posturas. Algunos piensan en cuanto al arrebatamiento, que le ponen el nombre de rapto, que este será antes de la tribulación. Otros dicen que será durante la tribulación y otros dicen que será después de la tribulación. Todos tienen posiciones e interpretaciones teológicas que podríamos considerar y hasta respetar, claro. Ellos hacen su estudio, sí, pero son solo eso, posturas teológicas. Más cuando nosotros escudriñamos la Escritura y vemos la secuencia de cosas que Jesús da como respuesta a esta pregunta que le hacen sus discípulos: dinos cuándo será tu venida y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo. Jesús le da una respuesta amplia, una respuesta puntual y una respuesta evolutiva. Él va narrando una serie de eventos que al final, por allá en el versículo 30, hablando de Mateo 24, es cuando habla el Señor de ese advenimiento, y después en el 31 del arrebatamiento. Mas también esta respuesta está conectada totalmente con las profecías del profeta Daniel. Estén pendientes cuando vean ustedes la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel. Inequívocamente, cualquier persona o cristiano o ministro que diga que Cristo no viene está incurriendo inevitablemente en un error doctrinal muy grave, porque la venida de Cristo, su advenimiento, su segundo advenimiento, está bien corroborado en las Escrituras. Primero vemos los ángeles, aquellos que dijeron: este mismo Jesús que ustedes han visto subir al cielo, así lo verán descender del cielo. Jesús mismo también lo corrobora en Mateo 24, en Marcos 13, en Lucas 21, cuando los discípulos le preguntan: ¿qué señales habrán de tu venida? Y él dice: entonces verán la señal del Hijo del Hombre en el cielo, viniendo con gran gloria. Asimismo, el profeta Daniel, como los otros profetas, pero en especial Daniel, dice: entonces verán, y cuando vean esa abominación desoladora, huyan a los montes, porque el Señor Jesucristo mismo hace alusión a esta abominación desoladora. También vemos nosotros que los apóstoles en sus epístolas, tanto Pedro como Pablo, como Juan, hacen registro de este segundo advenimiento, y Pablo en particular dice:
porque se tocará la final trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos seremos transformados para recibir al Señor en el aire. Entonces Él habla de ese advenimiento, de ese segundo advenimiento, pero habla también de arrebatamiento y habla de transformación. Por otro lado, también en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 14, versículo 14, dice: verán la señal, y se vio la señal del Hijo del Hombre en el cielo, que venía con gran poder y gloria. Asimismo también los sucesos del día a día, los eventos del día a día, las noticias del día a día, hoy corroboran este advenimiento, este segundo advenimiento de Cristo, que dijo que vendría en este tiempo y que habrían unas señales que hoy se están dando, que son pestilencias, hambre, guerras, rumores de guerra, o sea, guerra diplomática. Se está viendo además desastres naturales y desastres climáticos. Todos los días están sucediendo y están corroborando que Cristo viene, que hay un segundo advenimiento. El que dice que no viene está incurriendo en una falsa doctrina. Asimismo, el que dice que ya vino, porque Jesucristo todavía no ha venido, porque no se ha visto el arrebatamiento, porque no se ha visto la señal del Hijo del Hombre en el cielo, que dice la Biblia y dijo el Señor mismo que todo ojo le verá. No se puede decir, por lo tanto, que Cristo no viene, como tampoco se puede decir que ya vino, porque nuestro Señor viene tal cual como lo prometió. Ahora, nosotros vamos a estudiar este asunto del advenimiento en tres partes. La primera parte es, vamos a ver principio de dolores. Vamos a ver un segmento de la respuesta de Jesús, que él denomina principio de dolores. Luego vamos a ver tribulación y gran tribulación. Y finalmente vamos a ver advenimiento y arrebatamiento. Entremos en principio de dolores. Vamos para ello a leer en Mateo 24, versículo 5. Mateo 24, versículo 5. Dice así la Escritura, 24, 5. Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, mas aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá hambres, pestilencias, terremotos en diversos lugares. Mas todas estas cosas serán principio de dolores. Vamos a hablar de principio de dolores. Jesús, en su respuesta en Mateo 24 y en los otros párrafos de los evangelios de Marco y de Lucas, nos habla de 7 señales que él describe. La primera es la apostasía, ¿sí? La apostasía que podemos detallarla un poco. Luego, las guerras, hambres, pestilencias, terremotos, persecución y perversión, ¿ok? Entonces, estas son las 7 señales que él da que hablarían de su venida, ¿sí? En cuanto a la apostasía, quisiera decir algo importante, ¿sí? Porque algunos dicen que Cristo ya vino y que estamos viviendo en el milenio, en fin, hacen unas interpretaciones más. No coincide con lo que dice acá los 2 varones que aparecieron. Así como habéis visto subir a Jesús al cielo, ustedes los verán regresar. Y ellos se refieren, cuando hablan de que Cristo ya vino, a esa primera venida, mas está planteada una segunda venida. Bien, esas son algunas de las cosas. Otra es la adulteración de la Biblia, hablando del asunto de la apostasía. La adulteración de la Biblia, que está ampliamente caminando y dándose en el mundo entero. Hay, por cierto, 2 videos muy importantes que tenemos en internet al respecto. Pero luego
viene la otra que él dice acá, que vendrán muchos diciendo, yo soy el Cristo. Sí, porque muchas religiones esperan su propio Mesías. Los musulmanes, los hindúes, aún las religiones taoístas, de los chinos, de los japoneses, todos esperan un Mesías. Y por supuesto, el catolicismo romano espera un Mesías y el judaísmo espera un Mesías. Entonces vendrán muchos diciendo, dice el Señor Jesucristo como una de las señales, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Las guerras y rumores de guerras es la segunda de las 7 señales de las cuales nos habló el Señor Jesucristo. Estamos hablando de guerra mediática y guerra diplomática. Todo esto exacerbado por el aumento de la ciencia y de la tecnología en las redes de Internet, las cuales llaman a un nuevo orden mundial. De esta manera, el imperio más poderoso y dominante ahora en la Tierra, en boca de su vocero más importante, el presidente Joe Biden, habla y dice, viene un nuevo orden mundial. Estamos hablando de guerra. Nosotros tenemos que liderarlo, ese nuevo orden mundial, para establecer el orden mundial en el cual vivimos hoy en día. Entre 1900 y 1945 murieron 60 millones de personas, y hace referencia a su propia madre al dar esta información. Escuchemos al presidente Biden. Creo que saben que mi madre tenía una expresión, de todo lo terrible que veas, algo bueno saldrá si buscas lo suficiente. Creo que esto nos presenta algunas oportunidades para hacer algunos cambios reales. Ya saben, estamos en un punto de inflexión en la economía mundial liberal. No solo en la economía mundial, ocurre cada 3 o cada 4 generaciones. Como uno de mis principales militares me dijo en una reunión de seguridad, 60 millones de personas murieron entre 1900 y 1946. Y desde entonces establecimos un nuevo orden mundial. Mucha gente moría, pero ni de lejos teníamos un caos. Y ahora es el momento en que las cosas están cambiando. Va a haber un nuevo orden mundial y tenemos que liderarlo. Tenemos que liderarlo. Tenemos que unir al resto del mundo libre y hacerlo así, o de cualquier modo hacerlo. El pronunciamiento del presidente Biden se produce a causa de la línea que emana del poder económico mundial, el cual habla de un reinicio del cual nos habla su vocero principal, Klaus Schwab, el cual dice que sus padres y abuelos hicieron un nuevo orden mundial también, después de la guerras de las cuales habla el Señor Jesucristo que acontecerían en este tiempo. Él se hace la pregunta, tenemos que ver qué salió mal, no qué hicimos mal, sino qué salió mal. Y dice más, ¿qué podemos hacer mejor? Lo que sí dice él claramente es que hay que hacer un mundo más resiliente, o sea, más resistente al dolor y al sufrimiento. Por supuesto, de los más desfavorecidos, porque los más poderosos y las naciones se lanzan ya a una carrera frenética para posicionarse mejor en ese nuevo orden mundial a través de la guerra. Escuchemos al señor Klaus Schwab. Ahora el profesor Klaus Schwab, fundador y presidente ejecutivo del Foro Económico Mundial, cree que es posible un reinicio mundial. Ha publicado un libro sobre ello y está con nosotros. Cuando ve el estado del mundo en estos momentos, ¿cuál es la primera palabra que le viene a la cabeza? La palabra reiniciar creo que es la apropiada porque ahora todavía luchamos contra el virus. Y por supuesto me viene a la mente la palabra reinicio, porque una cosa está clara, no podemos volver a la vieja normalidad. Tenemos que aprovechar esta oportunidad como lo han hecho nuestros padres y abuelos después de la Segunda Guerra Mundial. Tenemos que aprovechar esta oportunidad como lo han hecho nuestros padres y abuelos después de la Segunda Guerra Mundial. Tenemos que aprovechar esta oportunidad como
como lo han hecho nuestros padres y abuelos después de la Segunda Guerra Mundial, para reflexionar realmente sobre qué salió mal y qué podríamos hacer mejor. Hay 3 dimensiones, 3 prioridades. La primera es hacer el mundo más resiliente, porque definitivamente tendremos que enfrentarnos a otras sorpresas. Cisnes negros les llaman, tal vez diferentes tipos de virus. No se esperan diferentes tipos de virus, o sea, pestilencias, como lo dijo el Señor Jesús. Continuamos con este tema, principio de dolores. Bien, hay señales en ciernes, las señales están en ciernes, todo, porque vemos hambres, porque vemos pestilencias, porque vemos en cierta medida persecución y vemos sobre todo mucha perversión, vemos casamiento homosexual, sobre todo, vemos la insistencia en dañar a los niños en la escuela, la ideología de género, en fin, mucha perversión en el mundo, como en los días de Noé y como en los días de Sodoma, los cuales dijo el Señor que serían parecidos o como en estos días de tiempo finales, ¿sí? Bien, entonces las señales están en ciernes, están allí, están activándose fuertemente, mas tenemos que tener en cuenta lo que dice el Señor, mas no os turbéis, porque todavía no es el fin. Bien, no obstante, estas señales están aceleradas por los acontecimientos mundiales, ¿sí? Los entes, la ONU, que se pronuncia a favor de un gobierno mundial, el Vaticano, que hace su parte también y saca documentos al respecto, el Foro Económico Mundial, que se pronuncia fuertemente con respecto a estas cosas y se hacen gestiones y aún se habla de un nuevo orden mundial que servirá de paraguas a todas estas cosas y sirve de paraguas a todas estas señales de las cuales habló el Señor Jesucristo, porque aún el Foro Económico Mundial habla de que se esperan grandes cataclismos, grandes terremotos, la erupción de volcanes, en fin, ellos ya han hecho estudios y están proyectando esas cosas. Bien, más, no hay evidencia bíblica, y esto es importante también decirlo en esta parte del principio de dolores, acerca de lo que han llamado un rapto. No hay evidencia bíblica de eso. Semana 70 puede ser la cosa que tenga, o el aspecto que tenga más fuerza teológica. Sin embargo, cuando Jesús habla a sus discípulos, el Señor dice, por ejemplo, allá en Lucas 16, la ley y los profetas fueron hasta Juan. Desde entonces, el reino de los cielos es predicado. O sea, que Jesús vino a predicar el reino de los cielos. Jesucristo comenzó una transición. En la vida de Jesús había una transición. En Mateo 16, Él le dice a Pedro, después de preguntarle a ellos su identidad, ¿quiénes dicen ustedes que soy yo? Él le dice también una palabra importante: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Jesús venía edificando su iglesia. Lo que quiero decir es que Jesús venía hablándole a su iglesia, ¿sí? Le venía hablando a su iglesia, y de hecho esta pregunta de la cual estamos hablando en Mateo 24, allá en el capítulo 13 de Marcos, se dice no que eran sus discípulos, sino que se especifican nombres. Se dice que Pedro, Jacobo, Juan y Andrés lo tomaron aparte para preguntarle acerca de cuándo sería su advenimiento. Y es de donde nosotros sacamos esta fase, ¿ok? Y estas interpretaciones. Recibida la línea del Foro Económico Mundial, la institución que regula y domina todo lo que tiene que ver con el poder de la economía y las finanzas mundiales, hemos escuchado también al representante de la nación más poderosa del mundo. Pero igualmente, en respuesta a ese reseteo mundial o a ese nuevo orden mundial,
La ONU, la Organización de las Naciones Unidas, también se pronuncia por boca de su secretario Guterres, quien habla de una autoridad mundial, quien por supuesto domine y controle todo lo que tiene que ver con ese nuevo orden mundial. Escuchemos al secretario general de la ONU, Antonio Guterres. La mayor parte de las situaciones más dramáticas que vemos en el mundo suceden exactamente donde los gobiernos populistas han sido totalmente incapaces de hacer frente al COVID de forma efectiva. Por lo que mi esperanza es que cuando el COVID desaparezca y nos dediquemos a la reconstrucción, la gente sienta que verdaderamente necesitamos unidad, necesitamos solidaridad, cooperación internacional y gobernanza global. Necesitamos unidad, necesitamos solidaridad, cooperación internacional y gobernanza global, con instituciones multilaterales mucho más fuertes que las de ahora. Gobernanza global. Eso es lo que dice el poder político mundial. Gobernanza global. ¿Estaremos hablando de un gobernante mundial, como dice la Biblia, para estos tiempos finales? Así, Estados Unidos y Europa se preparan para la guerra, para posicionarse mejor en ese nuevo orden mundial. A medida que Rusia continúa acumulando tropas cerca de la frontera con Ucrania, Estados Unidos dice que ayudará a fortalecer aún más la alianza de la OTAN. Esta es la primera vez desde la Guerra Fría que un grupo de ataque de portaaviones completo ha sido puesto bajo el mando de la OTAN, y que barcos de varios países de la OTAN flanquean el Truman, demostrando que Estados Unidos está totalmente comprometido con la defensa colectiva. Estados Unidos cree que Rusia ha reunido a más de 100.000 soldados cerca de la frontera de Ucrania. Las fuerzas derechistas preparadas para contender contra los izquierdistas. Los aviones FA-18 del portaaviones pueden llegar rápidamente a la zona cercana a Ucrania. Guerras y rumores de guerras, como dijo nuestro Señor Jesús. Estados Unidos dice que Rusia pagaría un alto precio por cualquier invasión de Ucrania, y el Pentágono acaba de anunciar que desplegará soldados estadounidenses adicionales en Alemania, Polonia y Rumania. Pero Estados Unidos y sus aliados dicen que esperan que prevalezca la diplomacia, mientras que una de las fuerzas disuasorias más fuertes de Estados Unidos permanece en guardia. Así, los líderes del derechismo preparan su confrontación contra los izquierdistas, Rusia y China, y tal vez otros. Cumbre de la OTAN en Bruselas. La reunión marcó el reencuentro de los líderes con Estados Unidos, un aliado estratégico. Y desde su arribo, el presidente estadounidense Joe Biden dejó clara su intención de revitalizar la relación. Gran parte del encuentro se centró en los nuevos desafíos planteados por Rusia y China. A su vez, el bloque izquierdista, liderado por Rusia y China, y quizás países como la India e Irán, y tal vez hasta Turquía, se preparan para ese nuevo escenario de confrontación de guerras y rumores de guerra, nuevo orden mundial, guerra mediática, guerra diplomática. En fin, como dijo nuestro Señor Jesús, rumores de guerra. El ministro ruso de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, anunció el miércoles un orden mundial más justo en colaboración con China. Un orden mundial más justo en colaboración con China. Un orden mundial más justo en colaboración con China, durante su primera visita a este país desde la invasión de Ucrania. Que nosotros, junto a ustedes y con nuestros partidarios, avanzaremos hacia un orden mundial multipolar, justo, democrático. Por su parte, China destacó la cooperación entre los dos países. La cooperación China-Rusia no tiene límites. Nuestra lucha por la paz no tiene límites. Nuestra defensa de la seguridad no tiene límites. Nuestra oposición a la hegemonía no tiene límites. La cooperación China-Rusia no tiene límites. La cooperación China-Rusia no tiene límites. El gobierno chino comparte con Moscú una abierta hostilidad hacia Estados Unidos.
todos decididos a pelear en este tiempo del fin. Como dijo nuestro Señor Jesús, el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Y una vez que se pronuncia el poder económico y luego el poder político, se pronuncia el más poderoso poder, el poder religioso, representado en el Vaticano y en su autoridad papal, aquella que subyace detrás de todas estas cosas. El Vaticano ha lanzado una propuesta para resolver la crisis económica y atajar la especulación de los mercados. El documento por una reforma del sistema financiero internacional presentado en la Sala de Prensa Vaticana propone una autoridad política mundial que marque las reglas del juego y obligue a respetarlas. Propone una autoridad política mundial que marque las reglas del juego y obligue a respetarlas. Propone una autoridad política mundial. Sí, hemos escuchado bien. Una autoridad política mundial que ponga las reglas y obligue a respetarlas. ¿Estamos hablando de un gobernante mundial? El economista italiano Leonardo Becchetti explicó las claves de la propuesta. Para proteger algunos bienes públicos globales hacen falta respuestas rápidas y coordinación global entre Estados. La propuesta vaticana incluye la institución de un Banco Central Mundial que regule el cambio de moneda. Por eso es normal pedir a la finanza que pague para que no tengan que pagar la crisis los más débiles o el estado de bienestar. La Iglesia está en primera línea y hace suya esta propuesta de la sociedad civil que ya apoyan algunos estados y el presidente de la Comisión Europea. Sí, aparte de una autoridad única mundial que ponga las reglas, también un Banco Central Mundial. Y ahí él pondrá las reglas. ¿Y cuáles serán esas reglas? ¿La de que nadie podrá comprar ni vender sin el número de su nombre? Marcos capítulo 13 en el versículo 37, Jesús termina diciendo, y lo que a vosotros les digo, a todos lo digo. ¿Y por qué enfatizamos esto? Enfatizamos esto porque hay personas que tienen esas interpretaciones de que hay un rapto y de que la iglesia se va en algún momento a desaparecer. Muchas veces cuando no le coinciden algunas cosas de la escritura, ellos dicen, no, es que esto es para Israel y lo otro es para la iglesia. Pero Jesús dice, lo que a vosotros digo, a todos lo digo. Jesús estaba hablando a su iglesia. Jesús ya le había puesto un término a lo que era el tema de la ley y los profetas en el punto del profeta Juan. ¿Sí? Se estaba viviendo una transición de tal manera que no tiene fundamento realmente eso de decir que una cosa es para Israel y otra cosa es para la iglesia, ¿sí? Bien, pero vayamos a la conclusión. Como conclusión vamos a hacernos la pregunta, ¿sí? La pregunta que dice, ¿cuándo será la venida del Señor Jesús y el arrebatamiento? A pesar de que todas las señales están en cierne, a pesar de que el mundo y a pesar de que suceden tantas cosas que coinciden con estas señales que describió Jesús, el Señor dice, no os turbéis. Y también nos dice, aún no es el fin. Podríamos hablar de que tal vez podrían faltar 3 años, 7 años, tal vez 10, 15, 20, hasta 30 años. Claro, se sabe que está muy cercano, ¿sí? Cristo viene muy pronto, por eso predicamos el advenimiento. Cristo viene muy pronto, pero el Señor dice que estemos sin turbaciones. El Señor dice que todavía no es el fin, pero que veamos las señales. Y el Señor nos dice, cuando veáis que estas cosas comiencen a suceder, erguid vuestras cabezas porque vuestra redención está cerca.